Dios se debe conducir su vida diaria. Vamos a Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 15. Y no sé si hay varios que nos dijeron en el internet que no había sonido, no estaban pudiendo ver, no sé si ya se arregló, ¿verdad? Primeramente Dios que sí. ¿Ok? Juan capítulo 15, versículo 8. Ahora síganme, hermano, porque esto es importante. Muchas veces leemos y no ponemos atención. Aquellas buenas obras que deberían de existir en nuestras vidas como hijos de Dios son aquellas, ¿verdad? Normas, aquellas éticas que Dios ha establecido en nuestras vidas para nosotros desde mucho antes. Y tenemos que entender esto. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. Este es el Señor Jesucristo hablando. Dice, en esto es que mi Padre. Dice, esto es lo que alaba a mi Padre. Es lo que está diciendo allí. En que, ¿qué? En que llevéis, ¿qué, hermano? Y seáis, ¿qué? Ahora, dice allí que llevéis mucho ¿qué? Hay gente que usa este versículo en cuanto a alcanzar a otros para Cristo. Pero escúcheme. ¿Quién es el que hace la obra de la conversión? No somos nosotros. Lo único que usted y yo hacemos es compartimos de Cristo. En realidad, Él es el que obra, yo simplemente soy su mensajero. El que llevemos mucho fruto. Cuando habla de llevar, quiere decir que usted lo lleva, carga en su vida, es parte de usted. Está hablando, hermanos, de aquel hijo de Dios, escúcheme, que es obediente y es responsable a desarrollar en su vida cada norma que Dios estableció para sus hijos. Las más normas que existen en su vida que Dios estableció para sus hijos, los más frutos que existen en su vida. Ahora escúcheme. Dice que sin estos frutos, el llevar estos frutos en tu vida es una muestra de qué, dice allí al final de ese versículo. Y seáis mi qué, mi discípulo. ¿Cuál es el enfoque de nosotros proclamar que somos un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Qué le hace a alguien un discípulo del Señor Jesucristo? Ser como qué, como Él es. Y esas normas que Él nos da en nuestras vidas para nosotros seguir son esas normas que existen en Él. Cuando habla el de usted y yo llevar muchos frutos, es el hecho que mientras más normas de las cuales Él estableció en nuestras vidas para nosotros seguir, mientras más existen en nosotros, mucho más fruto resultan en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, eso glorifica ¿a quién? A Dios. Amén.
no hay, ¿verdad? Fuera de entendimiento lo que ese versículo está hablando, hermano. Escúcheme. ¿Usted cree que va a agradar a Dios el hecho de que usted vaya allá y dé buenas nuevas cuando su vida no representa esas buenas nuevas? ¿Ah? No. Todo comienza en nuestras normas que Dios estableció para nosotros. Es más, yo le voy a decir, si estas normas no están en su vida, dudo que sea una voz allá afuera de buenas nuevas. Lo dudo. Y es importante de entender esto. Lo primero que necesitamos realizar, hermanos, que Dios, ¿verdad?, espera que como hijos de Él nosotros tengamos buenas obras. Y cuando habla de obras, no está hablando de actos. Ve, he aquí donde aquellos religiosos en el Nuevo Testamento se equivocaron. Ellos hacían cantidad de obras que el ojo miraba. Pero ¿qué fue la acusación que el Señor Jesucristo hizo de ellos? Que su interior, su vida personal, no reflejaba esas ¿qué? Ay, entonces no voy a hacer obras buenas hasta que tenga todas las normas. No, haga obras, pero tenga normas también en su vida. Y las obras que usted hace debe ser un producto de las normas que hay en su vida como hijo de Dios. Ahora escúcheme. Estas normas son completas y necesarias porque estas normas son aquellas que nos, ¿verdad?, dirigen a desarrollar buenas obras. Estas, ¿verdad?, normas son aquellas las cuales terminan produciendo aquellos frutos en nuestras vidas personalmente que terminan alabando a Dios, glorificando al Padre. En nuestra vida cristiana, hermanos, todo lo que usted y yo hacemos debería tener un valor importante que es reflejado, en nuestras normas. No solo eso, estas normas que estamos a comenzar de ver y que hemos visto muestran una vida controlada por el Espíritu Santo. Por nosotros mismos. ¿Se acuerda que le dije estas normas no las queremos? Inclusive son para nosotros como una pared que está enfrente de nosotros y mire al escuchar, y hoy vamos a ver un poquito de eso, pero escúcheme, ¿verdad? A más que usted sea un hijo de Dios que anhela ser controlado por el Espíritu Santo, no va a anhelar estas normas en su vida. Porque no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es el problema? No queremos ser controlados. Queremos nuestra propia manera de operar. Y escúcheme, como hijo de Dios, Dios dice, hey, tienes que someterte al Espíritu Santo. Y deja que Él controle tu vida. Porque cuando Él controla tu vida, tú vas a someterte a estas normas. Y estas normas son importantes, hermano. Escúcheme. Sin estas normas no hay buenas obras. Sin estas normas no hay frutos.
no aquellos que agradan a Dios, no aquellos que son muestra de un discípulo del Señor Jesucristo. Y si nuestra vida cristiana no refleja un discípulo del Señor Jesucristo, entonces ¿qué refleja? Hay dos opciones. O refleja aquel padre de las tinieblas, Satanás, o refleja una vida llena de carnalidad. Es lo que tu vida refleja. ¿Y cuál es la diferencia de carnalidad y de verdad del padre de esta mentira? Si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y necesitamos entender eso. Hay cristianos, hay aquellas personas que existe la posibilidad de que, ¿verdad?, han aceptado a Dios en su corazón y son hijos de Dios. Sí. Ahora, ¿quiénes son? Yo no puedo juzgar eso, solo Dios puede. Y está esta teoría, dice, pero si de veramente es hijo de Dios, va a haber cambios. Ese es nuestro anhelo y qué bendición que así fuera con todos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Vienen a conocer las cosas de Dios y cuando vienen a conocer las cosas de Dios, ahora se encuentran con otro, ¿verdad?, problema en su vida, que no quieren ser controlados por el Espíritu Santo. Y porque no quieren ser controlados por el Espíritu Santo, quien controla su vida cristiana de ellos, si se puede llamar vida cristiana, es una vida de carnalidad. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio? Vosotros siendo ¿qué? Carnales. Pablo estaba testificando que ellos conocían y, ¿verdad?, posiblemente habían aceptado a Dios como su corazón. Pero les dijo, oiga, ustedes no son discípulos del Señor Jesucristo, ustedes son carnales. No les habló como discípulos. Y la pregunta es, ¿dónde estoy yo? La contestación es, ¿qué tan sumiso es usted a dejarse controlar por el Espíritu Santo? Y la segunda es, ¿qué tantas normas de estas que nos habla Romanos 12 existen en su vida? Y yo no puedo contestar eso. Porque aquel que puede lucir el más angelito, puede que sea el más carnalito. ¿Sí dije bien eso? Yo no puedo. Pero usted sí puede por sí mismo saber dónde está. Ahora, vamos a regresar y vamos a examinarnos porque estas siguientes normas, como dije, ¿verdad?, son aquellas que muestran nuestro carácter de nuestra vida cristiana. Todo hijo de Dios. Dice el versículo 11 en Romanos 12, en lo que requiere, ¿qué, hermano? Diligencia, no que perezosos. Hay una norma que el Hijo de Dios necesita perseguir en su vida. Mire, por lo común como humanos somos perezosos. Es la verdad. Vamos a trabajar porque si no fuéramos a trabajar, mire, no hay alimentos, no hay casita. No hay aquellas cosas que tenemos en nuestras vidas. Si nos ofrecieran, mire, hermano Héctor, no vaya a trabajar, quédese en su casita, ¿verdad? Haga lo que usted quiera, ¿verdad? Solo díganos cuánto quiere que le llegue a su cuenta, ¿verdad?, mensual. ¿Qué cantidad quiere? No, ni le voy a preguntar qué cantidad. ¿Qué escogería el hermano Héctor? ¿Qué? Ay, Señor. O le dice a ellos, mire, puede seguir trabajando como
como hace. ¿Qué decisión usted tomaría? A mí, si me dan la opción de recibir el cheque a ir a trabajar, mire, pues aquí no le gusta, ¿verdad? Recibir el cheque. Ahora escúcheme. Pero como hijos de Dios, ¿verdad? Hay una norma muy importante que debe de sobresalir en nuestras vidas. Y dice allí, ¿verdad? En lo que requiere diligencia. ¿No qué? Ay, ya no quieren leer, ¿verdad? No perezosos. Cuando habla ahí la palabra de Dios de diligencia, ¿verdad? Es una persona que obra o actúa con gran interés, con esmero y eficacia, escúcheme, para realizar sus responsabilidades y servicios. Ahora, tenemos que entender que Romanos 12 está hablando dentro del concepto de los deberes cristianos. Porque escúcheme, hay mucha gente que es hijo de Dios y son tremendos, diligentes, trabajadores por fuera. Pero ¿qué con las cosas de Dios? ¿Ah? Te ofrecen overtime, full time, y mira, ahí vamos. Y lo hacemos. No le hace que haga 2 horarios, 16 horas o 24 horas. Somos diligentes para eso. Pero escúcheme, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios debe ser diligente, dice allí, ¿verdad? En lo que requiere, en lo que es necesario, y está hablando en cuanto a las cosas de Dios. Si solo pusiéramos la misma diligencia que ponemos en nuestro trabajo hacia las cosas de Dios, ¿qué no haría Dios en nuestras vidas, hermano? ¿Ah? Mira, déjame darte un ejemplo. Y yo sé que no nos va a gustar, hermanos. Mire, algunos de ustedes la piensan para no ir a trabajar. Porque saben que si no van, no les llega esto. Algunos de ustedes, mire, hasta con el COVID-19 se van a trabajar. Es de más, con el COVID-20. Pero es interesante, con el COVID-19 se van a trabajar, o cuando tienen otra enfermedad, mire, sea lo que sea, ahí van. Ay, sí, pero es que si no vamos, no nos pagan. Pero es interesante, cuando viene para la hora de la iglesia o el servicio, mire, un dolorcito de cabeza y, ay, no voy. Nos vamos a quedar. Mira, es de más. Hay gente que hasta se inventa enfermedad. Yo me admira eso. Mire, tengo bastante tiempo en las cosas del Señor y no me admira. Hay gente que yo no entiendo. ¿Cómo es que a la hora del servicio se enferma? Pero mire, el siguiente día amanece todo un Superman. No, pues se me fue todo. No, ¿sabe lo que pasa? Cuando viene a las cosas de Dios, nos gusta ser perezosos. Y a mí me pasa. No solo a ustedes. Ay, pensé que hermano Pablo iba a decir, dígase. Pero escúcheme. Ahora, dice aquí, ¿verdad? La palabra diligencia quiere decir que es una persona que obra, que actúa con gran interés y esmero. Déjeme decirle, ¿así mira usted las cosas de Dios? ¿O las mira como secundaria en su vida? Dice, ¿verdad? Las mira de una manera de eficacia para realizar su responsabilidad y servicio. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, tenemos responsabilidad, no ante la iglesia, ante Dios. Aquí está mi esposa de testigo.
Y lo he dicho otras veces. A veces ella me ha dicho, mira, yo creo que hoy me voy a quedar en casa. Y no me está preguntando. No tiene que pedirme permiso. Y ella sabe cuál es mi contestación. Yo le digo, mira, si te sientes mal, quédate en casa, qué bueno. Ahora, mi contestación final es, tú haz lo que Dios quiere que tú hagas. Porque escúcheme, si cedo a mi propio pensar, le voy a decir, sí, quédate en casa, mi amor. Porque la amo. Y las esposas saben cómo llegarnos. Y los varones también, no solo las esposas. Mire que le estoy grabando para enseñarle a la hermana María después. Ahora escúcheme. Y yo le digo a ella, tú haz, si tú crees que necesitas quedarte, Dios sabe, y estás en paz con Dios, hazlo. Ahora, yo le he dicho, si porque te sentías mal, te quedaste, entonces yo quiero que súper descanses para que te sientas mucho mejor lo más rápido y mañana no vas a trabajar. Llama y diles que no te sientes, pues no te sientes bien. Dice, pregúntele, aquí está ella. ¿Sabe qué? A algunos de ustedes les hace así el hablar así. Pero ve, ¿qué estoy haciendo? Usted, qué dictador. No, lo que quiero que la decisión que ella toma, que entienda que la está tomando con su Dios. Y la misma cometimiento que tiene a su trabajo, que tenga con quién, con Dios. No, algunos de ustedes dicen, no, quédate a descansar y para que descanses porque el siguiente día me tienes que ir a trabajar. A lo contrario, ustedes. Pero necesitamos ser diligentes, hermanos, y no sé ni por qué fue ahí. Diligencia es el tener una actitud favorable. Es el buscar hacer las cosas, ¿verdad? Prontamente, saber, míreme, administrar su tiempo y sus recursos para desarrollar sus responsabilidades. Es interesante que la mayoría de las veces cuando no hemos alcanzado a hacer todo lo que necesitamos en nuestras vidas, adivine qué tiempo queremos tomar para hacerlas. El tiempo. Qué inteligentes son ustedes, hermano. Ustedes tienen bastante conocimiento. Es obvio que el Espíritu Santo les ha enseñado bastante. Mire. Y no es cierto. Y una vez más, hermano, estoy hablando de esto y dice, ¿usted cómo sabe de eso? Porque yo he pasado por eso mismo. ¿No es cierto que cuando hay algo que queremos hacer, lo primero que estamos fácil a dejar ir así es el tiempo de la iglesia? Hoy no voy a ir, tengo que hacer esto. Es necesario. Es importante. No puedo hacerlo. ¿Y por qué no te levantaste más temprano para hacerlo? Te levantas a las 11 y quieres hacer todo y no te alcanzó el tiempo, que el servicio es a las 12, pues si te levantaste a las 11. Ahora, no me malentienda, hermano. Hay a veces que ocurren emergencias y situaciones en las que no queda otra opción. Pero estoy hablando cuando lo agarramos de una manera perezoso el excusarnos así. Y si usted no ha pasado por ahí, va a pasar. Pero por eso dice allí, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezoso. Como hijos de Dios, las cosas que tienen que ver con Dios, con su voluntad y su servicio y su tiempo,
no debería de existir ¿qué? Pereza. Y a veces hasta ocupamos a nuestros hijos de excusas. Ay, ¿cómo estás, mijo? Di que te sientes mal. Yo no entiendo eso. Se enferma, ¿verdad? Hermano José no está aquí para testificar, pero yo le dije a él, hermano, déjeme darle un consejo, le dije. Cuando se enferme solo uno de los hijos, le dije, no necesita toda la familia quedarse ahí con ese un enfermo, le dije. ¿O acaso todos lo cuidan? Le dije. Gente más, ni los cuidan. ¿Sabe lo que mi esposa y yo hacíamos? Bueno, en mi caso era un poco, ¿verdad? Porque tenía que necesitaba estar en la iglesia, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Yo daba los anuncios, yo predicaba, yo enseñaba. Entonces, a veces, ¿verdad? Teníamos, pero comúnmente lo que hacíamos con ella, si nuestro hijo estaba enfermo, ¿verdad? Y los otros cuatro teníamos, ¿verdad? Y si los otros 3 estaban bien, pues ella se quedaba en la mañana con el enfermo. Y yo me llevaba a los otros 3. Y en la tarde buscábamos, creo que a veces mi mamá o alguien, ¿verdad? O si podíamos turnarnos, ¿verdad? Nos turnábamos y mire, ella estaba en uno de los servicios. A mí me da miedo hoy en COVID-19, hermano. Hay un montón de gente cristiana que, mire, se está aprovechando del COVID-19. Si el COVID-19 pudiera hablar, va a decir, mentiroso, ni estoy en ti. Mire, tenemos que tener cuidado lo que el enemigo, mire, yo estaría miedo de perder un mes a la iglesia, hermano. ¿Usted cree que es casualidad que le da uno para 2 semanas, luego saliendo y a otro, otras 2 semanas? Y mire, no, pues. Y escúcheme. Ahora, ¿puede surgir? Puede surgir. Pero a veces me pregunto cuánto de todo eso es simplemente pereza o excusa para acomodarnos a nuestra vida. Ahora, no es con todos. Sé que hermano Miguel, hermano Tacho, te dice, mire, quédense, porque ellos querían estar aquí. Le dije, fushi, quédense. Porque necesitaban guardar las normas. Ellos querían estar aquí, pero mire, hay gente que no lo tiene. Ay, creo que siento el COVID llegándome a mí. Y es interesante. Y el siguiente día, y mire, a mí me encanta cómo el Señor obra, hermanos. ¿Ha visto esa gente que dice, ay, es que yo siento el COVID en mi vida? Y necesito cuidar. Y el siguiente día, de alguna manera, ¿verdad? Más mi esposa que yo, porque yo casi no voy a las tiendas. Y sin saber viene y me dice, ¿a que no sabes a quién vienen las tiendas? ¿A quién? A tal persona. Y yo, ¿pero cómo? Si apenas ayer estaba que le atacó el COVID, pero en grande. ¿Quién es? ¿Quién es? Ni le voy a decir. Ahora, yo no estoy diciendo que la persona está siendo deshonesta. No, hermanos, yo no sé, cuando alguien me dice, tenemos el COVID, yo le creo. Pero digo yo, ¿será que lo tiene? O como hizo el hermano Miguel hace un poco, es a veces mental. Quieren tenerlo para excusarse. ¿Me entiende? Ahora, vamos a Juan, hermanos. Ya no me pude salir de ese punto. Vamos a Juan. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, ¿verdad? Pero vamos a Juan capítulo 9, versículo 4. Aquí vemos la definición clara que el Señor Jesucristo nos da de esa palabra diligencia. ¿Estamos ahí? Dice, respondió Jesús, y este es sobre ¿verdad? La sanación de un ciego. Respondió Jesús,
Perdón, versículo 4, hermanos. Juan 9:4, ¿sí dije 9:4? Dice, me es necesario que me envió. Ese es un diligente. Me es carga. Me es necesario. Es algo que está en su vida que necesita ser llenado, sustentado. Dice, me es necesario hacer ¿qué? Las obras del que me envió. No solo eso, dice, entre tanto que el día ¿qué? Dura. La noche viene, dice, cuando ¿qué? Nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz ¿qué? ¿Qué es ser diligente? Es el tener las cosas de Dios como una responsabilidad importante en mi vida. ¿Qué es ser diligente? Por eso él dijo, me es necesario. ¿Qué es ser diligente? Es el tener claro que las cosas de Dios es un tiempo importante en mi vida. Dice allí, entre tanto que el día dura. El tiempo no se puede detener, hermanos. El tiempo continúa moviéndose. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese tiempo? El tiempo que desaprovechamos para las cosas de Dios no se va a poder recuperar. Pero alguien que es diligente dice, ese tiempo es importante en mi vida y porque ese tiempo es importante en mi vida, yo no lo voy a dejar pasar de mi vida. Yo lo voy a perseguir. ¿Qué es ser diligente? Diligente es aquella persona, ¿verdad?, que mira las cosas de Dios como una oportunidad importante. Dice él, la noche viene cuando ¿qué? Nadie podrá trabajar. ¿Sabe que hay mucha cantidad de gente que se llama hijos de Dios que van a querer ser diligentes cuando lleguen a la presencia de Dios y querer mostrar allá la diligencia? Pero ¿sabe cuál va a ser el problema? Dios anhelaba eso de nosotros cuando estábamos aquí. Es obvio que allá no vamos a anhelar estar en su presencia porque vamos a ver tal como Él es. ¿Me entiende? Solo alguien que no tiene sus sentidos comunes va a decir, no, pues, wow, y este es Él. No, pues, no me quiero apartar de su lado. Eso no va a impresionar a Dios porque lo vamos a ver como Él es. Y vamos a querer estar en su voluntad, en su presencia. Dice, por eso dice la palabra de Dios que día y noche vamos a estar con Él, alabándole. No va a haber necesidad de diligencia, hermanos. Lo vamos a tener en nuestra presencia. Pero ahorita es necesidad como hijos de Dios que en lo que requiere, como dice allí en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no que perezosos. Y algunos dicen, ¿y qué es? ¿Y qué es las cosas que requiere como hijo de Dios que uno sea diligente? Qué bueno que me preguntó. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas. Pues, ¿cuáles son las cosas que Dios requiere o quiere que yo sea diligente? Gálatas, capítulo 6, por favor, versículo 7.
¿Estamos ahí? Efesios capítulo 6, vamos a ver del 6, dice, no sirviendo al quién. ¿Estamos ahí? O Gálatas, perdón. Ah, caray. No sé por qué el Señor. Escuche esto y luego vamos a Gálatas, hermano. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a qué, a los hombres. ¿En qué debo de ser diligente? En servir a Dios. No sé por qué fui ahí, pero mire, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre ¿qué? Eso también segará. Ve, y esto es el problema. No somos diligentes, somos perezosos hacia las cosas de Dios como hijos de Dios, ¿verdad? Y luego venimos y decimos, ay, yo no sé por qué siempre batallo en mi vida espiritual. Amén. Yo no sé por qué no tengo el anhelo de ir a la iglesia. Yo no sé por qué no tengo el anhelo de leer su palabra. Yo no sé por qué no tengo el anhelo de pasar tiempo con Él. Te voy a decir por qué. Porque eres perezoso. Pero dice aquí en la palabra de Dios en Gálatas 6, dice, y dice, mira, lo que tú siembras, vas a cegar. Tú eres perezoso, escúchame, tu vida cristiana no va a haber frutos. No los vas a ver. Dice allí, ¿verdad? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí vamos. Y aquí es donde le digo, porque el que siembra, ¿para qué? ¿Qué va a segar? Lo cual es corrupción. Mas el que siembra, ¿para el qué? Del Espíritu segará, ¿qué? Y luego nos dice, como ánimo para ser, ¿verdad?, diligentes, dice, no, ¿qué, hermanos? No nos cansemos, pues, de hacer el qué. ¿Qué es lo que Dios anhela que seamos diligentes? En hacer el bien, en servirle a Él. Dice, porque a su tiempo, ¿qué? Si no, ¿qué, hermano? Y por si todavía no lo entendemos, mira el versículo 10. Así que según tengamos que, hagamos ¿qué, hermano? Y mayormente, ¿a quiénes? ¿Sabe lo que le está hablando ahí? Está diciendo que aquel que, ¿verdad?, es hijo de Dios necesita ser diligente en estar constantemente viendo cómo sirve en las cosas de Dios. Y nuestro servicio a Dios se relaciona en servir a otros. O sea, constantemente deberíamos de aquí, usted y yo, hasta pelearnos, decir, yo quiero ayudarle a ese hermano. No, yo quiero ayudarle a ese hermano. Me estaba contando el hermano Héctor, ¿verdad? El día de ayer que lo vi, ¿verdad? Mire, ha tenido unas semanas, ¿verdad? Que difíciles, pero me encantó lo que él me dijo cuando me dijo las semanas que había tenido, pero mire, dice, allí pude ver a Dios en ellas.
Y me estaba contando una experiencia, ¿verdad? Que le pasó con su carro. Y mire, gracias a Dios, la manera que Dios proveyó, ¿verdad? Para ayudarle cuando él tenía esa necesidad, esa ayuda. Primero Dios envió a alguien que ni conocía. Dice el hermano que no habla inglés, pero yo creo que sí habla inglés. Pero escúcheme. Pero ¿sabe cuál fue el testimonio más grande que escuché de él? Que habían otros hermanos que no vienen a esta iglesia. Son de otra iglesia. Pero estaban listos. ¿Para qué, hermano Héctor? Para ayudarle. ¿Sabe qué me dice de esas personas? Andan buscando la oportunidad de servir a Dios. Son diligentes. Y ellos saben que Él es, ¿verdad? Hijo de Dios. Amén. Él sabe que Él va a la iglesia. Pero mire, ¿cuántos de nosotros, escúcheme, estamos interesados solo en nosotros mismos y en nadie más? No, pues, hay que me llamen. Aquella persona diligente anda constantemente buscando dónde puede ayudar. Ahora, no me malentienda. Tiene que haber un balance. No estoy diciendo ayúdele a medio mundo y deje caer su changarro y su familia. Tiene que haber un balance ahí. Porque mire, por el otro lado hay aquel, ¿verdad?, que fuera de su casa, mire, ayuda a medio mundo. Y es de más, llega de madrugada, se va a las 5 de la mañana y aquella ayuda y necesidad que está en su casa, aquí hay alguien más. No, tiene que haber un balance. Pero yo me atrevo a decir que muchas veces nos preocupamos tanto por nosotros que dentro de la iglesia no nos fijamos en ayudar a otros. Dice más, allí dice, ¿verdad? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, la diligencia, hermanos, es una virtud fundamental que, escúcheme, que ayuda a combatir la pereza. O eres diligente a las cosas de Dios o eres perezoso. No hay en medio. Y porque comúnmente nuestra carne tiene la tendencia de ser perezoso, es por eso que necesitamos tener ese cometimiento, esa norma en nuestras vidas de ser diligentes. Aquellos que pasan tiempo en leer la palabra de Dios, escúcheme. Usted se va a dar cuenta que uno de los tiempos que muchas veces quiere ser interrumpido es ese tiempo. O pasa algo, o algo sucede, o alguien te llama, o hay una distracción. ¿Por qué? Porque se toma ser diligente a leer la palabra de Dios cada día. Amén. Si yo no tuviera un tiempo asignado en el cual yo tomo para leer la palabra de Dios, escúcheme, yo no fuera diligente en ello. Ay, yo pensé que así de fácil, usted solo la abre y solo. No, tengo que ser diligente en ello. Créame que no soy un super cristiano, no soy un Superman. Boom. Ahora, la gozo y la disfruto cuando la leo. Pero si yo no tuviera esa diligencia, esa necesidad, esa responsabilidad en mi vida que necesita ser parte de mi vida ese día, escúcheme, yo fuera perezoso.
Y lo mismo con cada área de nuestra vida cristiana. Yo sé que se toma el estar aquí. Esas personas que vinieron en el autobús, yo les admiro. Tuvieron que salir, mire, quizás 45 minutos, 1 hora, mucho más antes que usted para estar aquí. Y yo las admiro. Es prueba de diligencia, de que es prioridad en su vida las cosas de Dios. ¿Por qué creen que me alegré cuando vi a esos jóvenes subirse al bus? Es de más, ellos no tenían que haber venido si no querían. Le aseguro y espero that your parents didn't force you, say, you better go or you're in trouble. Yo llegué ayer y los visité y estuve con ellos y dije, hey, are you guys gonna go? Y cuando me dijeron que sí, dije yo, wow. No me puse a gritar, ¿verdad? Porque los iba a asustar, pero el gozo que yo sentí. Porque ¿sabe qué me estaba dando a entender ellos? Que quieren poner importancia para las cosas de Dios. Y quizás no me entendieron todo lo que he dicho hoy. Pero ahí están. Y han estado atentos. Es de más, no han ni cabeceado como algunos de ustedes. Ya se desviaron. ¿Verdad? Ahora escúcheme. No sé por qué dije eso, hermano. Si no somos diligentes, vamos a ser perezosos hacia las cosas de Dios. No hay tal como en medio. Ahora, ¿qué es perezoso? Haragán, ocioso, dejado, descuidado, negligioso. Es alguien que malgasta su vida. Aquel hijo de Dios, escúcheme, que no es diligente, un día va a llegar a la presencia de Dios y va a entender lo que tuvo que haber sido aquí. Y escúcheme, va a entender cuánto tiempo malgastó de su vida. Porque escúcheme, nuestras vidas van desgastándose. La pregunta es, ¿la voy malgastando o la voy invirtiendo? ¿Sabe cuándo va malgastando su vida? Cuando tiene en su vida, cuando tiene ese balance de tener prioridad las cosas que necesita tener prioridad como humano, pero también tiene en su vida como prioridad las cosas de Dios. Y usted va invirtiendo. Es un balance. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Disipador quiere decir el que pierde el tiempo. ¿Se ha sentido usted alguna vez así, que usted llega a la noche y ha sentido que se ha ido todo el día y todo aquello que usted quería hacer no hizo pero ni una cosa? ¿Y cuál es nuestra palabra al fin del día? Dice, man, no hice ¿qué? Nada. ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestra vida cristiana, hermano? Cada día debería de estar sucediendo cosas en nuestras vidas, como hijos de Dios. Cada día. No solo el domingo. Segundo, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Primero, necesitamos ser diligentes, no perezosos. Pero segundo, dice que fervientes. ¿En qué? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra ferviente? ¿Qué? Activo,
hirviendo. La palabra ferviente es Fahrenheit, es verdad, quiere decir ahí hirviendo. Déjeme describírselo de una manera más. Es como cuando usted prende esa agua, verdad, que se va a hacer un cafecito y pone la olla, verdad, en la cocina y la prende, verdad, y cuando ya está hirviendo esa agua a ese nivel. Eso es lo que la palabra allí ferviente quiere decir. Quiere decir que debe de estar a un nivel de hirviendo, no solo calientita. Yo no entiendo la gente que le gusta el cafecito así calientito o helado. Matan el concepto. El café es para tomárselo caliente. Y mire. O una sopa, ¿verdad? Las sopas cuando usted se las prepara y se las hace, y mire, están bien calientitas que cada cucharada es una quemada de lengua. Pero es sabroso. Usted agarra una sopa helada y... Yo no sé si a usted le pasa eso. Pero ahí la palabra ferviente quiere decir hirviendo, quiere decir con devoción, con admiración. Quiere decir que es un nivel de calor que su vida está produciendo en usted. Escúcheme, que desarrolla productividad. Ahora dice allí, hermanos, fervientes ¿en qué? Ahora, el Espíritu aquí es con letra ¿qué? Minúscula. No está hablando del Espíritu Santo. Allí cuando habla de Espíritu, está hablando de nuestra actitud como hijos de Dios, hacia las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestra actitud hacia las cosas de Dios deben de ser con devoción, con admiración, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? De un calor que está adentro de nosotros. Mire, que estamos hirviendo para desarrollar, para producir. Mensaje, mire, tiene que actuar uno aquí, ¿verdad? Porque, mire, no hay devoción. Quizás el hermano Eustacio sabe de lo que estoy diciendo cuando a veces, y mire, más en las tardes que, ¿verdad? Tiene que enseñar esa escuela dominical y están cabeceando, y están así, mire que, ay Señor, o se pelearon o están cansados. Escúcheme. ¿Se imagina usted qué sería de nuestra iglesia si cada uno de nosotros está aquí, verdad, con esa manera, verdad, con esa actitud ferviente y diciendo, wow, es que no puedo detenerme, necesito producir algo, Señor, permíteme? ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿Ah? Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 25. Este es Apolo. Predica en Éfeso. Y mire lo que sucede, mire cómo describen a Apolo. Estamos ahí en Hechos 18, versículo 24, hermanos, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿qué? Natural de Alejandría, varón elocuente y ¿qué? Por cierto, este es el problema, ¿por qué no hay esa actitud de calor en tu vida? Porque las escrituras no es parte de tu vida. Una vez más, todas estas cosas no son un producto propio, hermanos, es un producto del Espíritu Santo y aquellas cosas que Dios nos ha dado en nuestras vidas para que produzcan estas cosas. Te voy a decir por qué la mayoría de veces en tu vida no sientes esa clase, ¿verdad?, de anhelo, de actitud, de constantemente ser una persona productiva hacia las cosas de Dios. Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios, te puedo asegurar, que no es algo central en tu vida.
No lo es. Tú enséñame a alguien que dedica su tiempo, ¿verdad?, diario en la palabra de Dios y te voy a decir, es una persona que va a producir. Porque no hay manera que ese libro pueda estar entrando en nuestras vidas. No solo leyéndolo. Porque algunos lo leen y por aquí sale. O lo leen y aquí llega. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, a tu corazón, ¿verdad? Y trabaja en tu corazón. Comienza a desarrollar ese calor que necesita, ¿verdad? Y cuando comienza a desarrollar ese calor, la palabra de Dios, ¿verdad? Busca el anhelo, tengo que compartirla con alguien, tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si te ha pasado así y comienzas a leerla y no quieres parar. Sigamos, hermano. Hechos 18 dijimos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, sabía hablar, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino de ¿qué? En otras palabras, conocía las cosas de Dios, había creído en Dios. Y siendo de ¿qué? ¿Qué? Ahí está otra vez, actitud con desarrollar algo, hablaba y qué, hermano. Y mire, cuando hay un ferviente, hay que también diligentemente lo concerniente a quién. Aunque solamente conocía el bautismo que. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el qué. Mire, Aquila dijo, wow, mira, tiene un espíritu ferviente, está ardiendo por las cosas del Señor. A necesitamos enseñarle, dice más excelente, le dice más allá de lo que él todavía no conoce de nuestro Dios. ¿Cuál es tu actitud como hijo de Dios hacia las cosas de Dios? ¿Ah? Ahora, la actitud del hijo de Dios debería ser como la temperatura de esa agua que está hirviendo en las llamas. Escúcheme. Y cuando esa actitud de tu espíritu está así, es notable. ¿Se nota cuando el agua está hirviendo? Se nota. No solo es notable, es impactante. ¿No me crees? Cuando esté hirviendo así, métele el dedo y vas a ver qué tan... No, a jóvenes no hagan eso, niños no hagan eso. ¿Okay? Eso es solamente para adultos. Déjeme decir eso, porque si no nos demandan, hermano. Sí que estoy mandando a que metan ahí Pero escúcheme, es impactante, porque nomás, mira, pero ni segundos, vas a meter ese dedo ahí en esa olla hirviendo, ¿y qué va a pasar? Te va a impactar. Te vas a volver bauticostal. ¿Ah? Mi hermano Pablo sabe, ya vieron. Es impactante. Déjame decirte, ¿qué impacto tiene tu vida cristiana alrededor de otros? Quizás tu vida cristiana no impacta en otros. Te voy a decir por qué. Porque tu actitud de espíritu no es donde debería de estar. Dice la palabra de Dios que el deber del Hijo de Dios es que debe de tener una actitud de espíritu hacia Dios y las cosas de Dios, que constantemente está siendo productivo y notable en otros. No solo es notable, no solo es impactante, pero escúcheme, es útil. O sea, si el agua no está hirviendo, ¿de veramente puedo hacerme el café? Sí lo puedo porque hay gente que se lo toma helado, guácala.
yo no sé, y pagan hasta sus $5 por un café helado. Yo compro mi bote de Folgers por $3 y me dura todo el mes. Y calientito. Estoy promoviendo a Folgers, me deberían de dar una mensualidad, ¿verdad? Ahora escúcheme. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de un ferviente espíritu, una vez más, es un nivel balanceado que no pierde el control. Porque mire, hay gente, ¿verdad?, que cree que en el espíritu y su actitud hacia las cosas de Dios, hacen ciertas cosas que no deberían de hacer. Están fuera de control. Hay control, hermano, hay cuidado. Pero lo que estoy diciendo, que como hijos de Dios, dice aquí que una de las normas que debería existir en nuestras vidas es que constantemente nuestra actitud de espíritu debería de tener devoción, admiración, que tanto, hermanos, que es notable, ¿verdad?, que impacta a otros y que puede ser útil en las cosas de Dios. Es importante eso. Escúcheme. Si no hay diligencia, no realizamos nuestras responsabilidades. ¿Se acuerda aquellos que el Señor les dio talentos? Y uno de ellos decidió, lo voy a guardar, Señor, porque yo sé cómo tú eres y ¿verdad? Lo voy a guardar ahí. Ese es el perezoso. ¿Es qué? Yo no puedo. No es que no puedas, es que eres perezoso. Y vino el Señor y les pidió cuenta a aquellos que le había dado sus talentos. Y cada uno a los que les había dado, ¿qué hicieron? Fueron diligentes, producieron. Pero aquel uno que se le fue dado uno, lo sacó y le dijo, es que yo sé cómo tú eres. Lo único que hice, lo guardé allí. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Siervo qué? Inútil. Esa misma palabra quiere decir perezoso. ¿Y qué le hizo con ese talento que tenía? ¿Se lo qué? Se lo quitó y se lo dio a qué. Déjeme decirle. Y ahí no está hablando en cuanto a la salvación, está hablando con aquellas cosas que Dios nos da la oportunidad en nuestras vidas de poderles servir, ¿verdad? Y producirnos en su obra. Dice Dios, pero mira, si con lo que yo te doy tú no vas a producir, uso a alguien más. Allá en Apocalipsis, hermano, habla en el capítulo 3. Vamos allá, Apocalipsis 3. Y ya voy a terminar, hermanos. Yo sé que ya son las 2 y qué, y 10. Hoy no está el hermano acá, ¿no? ¿Cuál? El 2 y 10. ¿Qué? Ya voy a terminar, hermanos. Hoy no está el hermano Robin, aprovecho. Hermano Robin es mi campanita. Yo le he dicho que me diga. Pero ya voy a terminar. Mire Apocalipsis capítulo 3. Ahora el ángel aquí es el ministro, el pastor. El que supervisa la obra. Dice, y le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, dice, el principio de la creación, dice, de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué. Ojalá fueses qué. Pero dice, pero por cuanto eres qué, tibio y no qué, ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré. Escúcheme, cuando no hay en nuestras vidas o en nuestro espíritu esa devoción o ser fervientes, le voy a decir que hay tibieza. O sea, ni caliente ni helado. Tibio.
Y dice el Señor, hey, ojalá fueses caliente o frío. Dice. Ahora, no nos está dando la opción. Como hijos de Dios deberíamos de ser, ¿qué? Calientes. Pero ojalá fueses uno o el otro, dice, porque en la condición que tú estás, ni de aquí vienes si te sientas y escuchas la palabra de Dios. Y de vez en cuando te despiertas y quieres agarrar ese calor, pero viene un viento y ¡push! Te lo apaga. Y estás aquí. Y dice Dios, ¿cómo puedes tú producir si estás tibio? Imposible. Cuando usted va a prender un carro, ¿no hay cierto nivel de voltaje que la batería necesita tener? Si está en 0, ¿qué va a pasar con el carro? ¿Me entiende? ¿Qué si está en 10? ¿Qué pasa con el carro? Mano, Pablo, no se ponche, usted es mecánico. ¿Ah? ¿Qué? O le hacen. Pero cuando está entre 12 y 14, ¿qué pasa? Mire, ¿cierto? Ese es el problema con muchos cristianos, porque cuando no son fervientes en su actitud hacia las cosas de Dios, son tibios. Y mire, el predicador está aquí, la palabra de Dios está obrando, el Espíritu Santo quiere obrar en ti, pero mira, es como esa llave que le y tú estás tan tibio que lo ahogas. Ojo, pero alguien que está donde debe de estar en su actitud hacia las cosas de Dios, mire, todo lo que escucha, ay, ya termine, ya quiero. Y no quiero irme a la casa, quiero practicar aquello que he escuchado. Quiero producir lo que he escuchado. Quiero practicar lo que he escuchado. Mire, y estas dos cosas, el ser diligente y ferviente, es necesario para la tercera norma que dice ahí para el Hijo de Dios. ¿Qué es? Sirviendo ¿a quién? Al Señor. Si no hay diligencia y no hay fervencia, ¿así se dice? Escúcheme, no hay servicio hacia las cosas de Dios. Si no hay un cometimiento en tu vida cristiana y no hay un espíritu y una actitud correcta hacia las cosas de Dios, no va a haber ¿qué? Servicio hacia las cosas de Dios. Por cierto, ¿sabe que por eso a veces me da un poco de alarma cuando miro que viene nuestro programa navideño? Voy a ocupar, hermana, para tirar esa. Escúchame. Y tenemos que casi rogarte que puedas participar. Déjame decirte lo que muestra eso en tu vida. Muestra que no tienes diligencia y que no tienes fervencia en tu vida. Y por eso el servir o hacer algo hacia las cosas. ¿Usted sabe cuáles son las dos cosas que Dios requiere en aquellos que no están casados como hijos de Dios? Uno, el asumir las responsabilidades en su casa. Pero dos, dice que los jóvenes son aquellos que deberían de más que nadie estar sirviendo en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el esposo y la esposa tienen limitaciones, dice. El apóstol dice, quisiera que nadie estuviera casado. No porque no creía en el matrimonio, sino porque él sabía que, ¿verdad? Dentro del matrimonio hay cierto límite porque hay que atender al hogar, hay que atender al esposo, hay que atender a los hijos. Pero mire, hoy en día los jóvenes, mire,
Es más, el traerlos a la iglesia es una gran batalla. Y no vienen con un espíritu de... Vienen, ¿verdad? No voy a decir como decía, ¿verdad? Mi papá. Decía, con la jeta colgando. ¿Por qué tenemos que ir? Ahora escúcheme. Como hijos de Dios, debería ser la norma el querer servir hacia el Señor. Nuestro anhelo, nuestra necesidad. Wow, hermano. Eso es lo que Dios espera en la vida del Hijo de Dios. Y este es el principio, hermano. Hay más, debo decir mañana, la otra semana. Les digo mañana y algunos se asustan. ¡Ay, tanta iglesia! Espero que esto, hermanos, haya sido de ánimo y de pensar dónde usted se encuentra en su vida cristiana, hermano. Y mire, ustedes saben, yo no estoy aquí para decir, mira, tienes que hacer esto. No, hermano. Yo prefiero que el Espíritu Santo es el que obre en su vida y que Él le vaya guiando y paso a paso usted vaya haciendo ese cometimiento, porque entonces usted va a ver unos resultados extraordinarios. Pero no por eso no lo voy a dejar de enseñar, porque está en su palabra. Ay, pero no me gusta que enseñe eso. Mire, eso es entre usted y Dios. Yo abro y enseño lo que el Señor me guía que enseñe. Pero, ¿se imagina usted qué sería de nuestra iglesia y una cantidad de iglesias alrededor del mundo si solo adaptaran esta clase de norma en sus vidas? Y luego decimos, es que no sé qué pasa. Amén. No se enojen, hermanos. Sonríame. Qué bendición. Porque si siguen enojados, tengo otra hoja aquí todavía. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor.